Pablo Fajardo. Pablo Fajardo se convirtió en una celebridad, pues es el defensor del caso Chevron Texaco, que defendió los intereses de los habitantes del oriente ecuatoriano sobre la fenomenal contaminación que produjeron las operaciones de Chevron Texaco en el oriente ecuatoriano. Un caso que aún no ha terminado, que ha tenido una serie de ribetes que siguen hasta el día de hoy. En todo caso, el abogado Fajardo es un experto en materia legislativa en lo que tiene que ver con operaciones petroleras y particularmente las agresiones ambientales que éstas realizan. Le damos la bienvenida y le pediríamos inicialmente, abogado Fajardo, su opinión sobre lo expresado por el ministro Santos, quien, aunque aún no termina siquiera con el conteo y la proclamación, sobre todo de resultados, el Consejo Nacional Electoral, el ministro Santos, y a través de él el Gobierno Nacional, pone en duda la validez de lo que un 59% de los ecuatorianos han decidido. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a Radio Antena 1, buenos días a la provincia de La Suay, del Cañar, todos que nos escuchan también por redes sociales en todo el país posiblemente. Realmente esta declaración del ministro Santos es bastante preocupante. Es preocupante porque obviamente hay una sentencia constitucional de por medio del cual el gobierno está obligado a cumplirla y acatarla. Segundo, aquí este no es un caso nuevo. Ya tiene por lo menos 10 años de historia de proceso en la que se fue buscando esta consulta popular para que el país decida sobre qué hacer y qué no hacer con el recurso de hidrocarburos que están en Yasuní en ese caso. El CNE invirtió o gastó varios cientos de miles de dólares en la consulta popular. Si es que la lógica del gobierno era que lo decide la provincia de Orellana, entonces la consulta debió hacérsela únicamente a la provincia de Orellana. Se le dice en todo el país, y ahora decir no acatamos eso es una burla, una ofensa al resto del país, y eso es gravísimo. Eso no se puede jugar con la voluntad popular de esa manera, ni mucho más con una sentencia también de la Corte Constitucional, ¿sí? Y es más, el recurso hidrocarburífero es un recurso del Estado ecuatoriano, es decir, del país, de usted, mío y toda la gente que estamos en el país. Entonces tenemos derecho a decir qué hacer y qué no hacer en estos casos. El Parque Yasuní es un parque nacional y además reserva de biosfera declarada por la UNESCO en el año 79. O sea, hay un montón de elementos que lo convierten a ese lugar, un lugar bastante impresionante, diría yo, con mucho que ver de todo el Estado ecuatoriano, de todo el país y de toda la población. La consulta es legítima y tiene que obligatoriamente ser acatada. Y sobre el señor Santos Alvite, mire, en el año 2016, por ejemplo, él decía que el petróleo en el Yasuní es un petróleo viscoso, es una brea que es imposible transportarla, que no es comercializable, que de ganas se saca petróleo de allí, que no es posible en ese caso, no era rentable económicamente hablando. Después dice lo contrario. Entonces Santos Alvite tiene una característica muy importante. Recordemos que tiene 50 años vinculado a la actividad petrolera y obviamente pues siempre hace el juego de la industria petrolera y quiere ir de espalda a la población ecuatoriana. Santos Alvite siempre ha mentido en estas cosas. Espero que esta mentira no le pase una factura enorme a todo el Estado, porque tendríamos el equipo en ese caso, jurídico también del país, en el caso de Yasuní, todo para plantear acciones en cualquier parte del mundo, en este caso en la CIDH, por ejemplo, para obligar al Estado a respetar la sentencia de la Corte Constitucional y la consulta popular, que es mucho más fuerte todavía porque es una decisión del pueblo soberano del Ecuador. Este doble rasero del ministro es realmente alarmante, pues el ministerio y así como varios funcionarios gubernamentales han venido desestimando la importancia de la consulta previa, libre e informada a los pueblos. No solo eso, obstaculizándolo con el decreto 754 que fue observado por la Corte Constitucional, desvirtuando y confundiendo en forma expresa. Pero el ministro ahora sí cree en la soberanía del pueblo de Orellana a través de esa votación, que efectivamente en esa provincia ha votado por el no, pero contra el 59% del resto del Ecuador. Mire, aquí hay una cosa importante de por qué la provincia de Orellana y la provincia de Sucumbíos estuvo un leve victoria, el no en ese caso. Hay que entender aquí dos cosas al menos importantes. Primero,
aquí están las empresas petroleras. Y las empresas petroleras lo que hicieron fue, en las últimas semanas y meses, chantajear a los obreros, a los trabajadores, para que voten por el no, diciéndoles incluso que si ganaba el sí, iban a cerrarse todos los campos petroleros, que iba a quedar toda la gente sin trabajo, que iba a destruir la economía local en este caso, y que por lo tanto voten por el no. Igual hacía con las comunidades campesinas que son afectadas por las víctimas por problemas por derrames petroleros. Le decía también, si quieren que reparemos esto, no se voten por el no, si no, no hay plata para aquello. Es decir, las empresas chantajearon a las comunidades, a la población, para que voten por el no, y así tengamos una victoria en sí del no y sigan también el petróleo como está allí. Pero aquí hay varios datos importantes. Y el otro punto importante son los gobiernos seccionales. Recordemos que en la Amazonía está la ley de régimen especial amazónico. Y en esta ley se establece que un porcentaje de dinero, es decir, $4 por barril de petróleo, van a los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos donde sacan más petróleo tienen más recursos. Es decir, que en este caso la provincia de Orellana, que está ahí el yacimiento, saca más crudo directamente esa provincia de Orellana, entonces tiene más recursos económicos. Entre más petróleo saquen, más dinero les queda a ellos. Bajo esa lógica, ellos también apoyaron la consulta por el no, porque obviamente quieren mucho más recursos económicos, ¿sí? No digo que esté mal eso, pero sí está mal el hipotecar el futuro del país. Y aquí yo sí he dicho, y para mí, el resultado de la consulta popular del día 20 de agosto es un mandato de la población ecuatoriana al gobierno, a los gobiernos del futuro, a pensar seriamente en nuevas opciones energéticas del país, en un cambio de transición energética del país. La población le dijo, ya basta de la cuestión fósil, ya basta de este tipo de actividades hidrocarburíferas, pensemos en otras opciones económicas del país que no hipotequen el futuro de las generaciones venideras. ¿Cómo desde el punto de vista jurídico se debe entender una consulta popular, que es uno de los mecanismos utilizados universalmente en países democráticos como una expresión de democracia directa de los pueblos? Efectivamente, es eso, es un ejercicio práctico de democracia directa. Generalmente se delega la democracia. Cuando uno elige, pongamos los asambleístas, la población elige a los asambleístas para que ellos actúen en nombre de la población. Pero la consulta popular es un ejercicio directo de la población. Esto queremos. No delegamos esas funciones a otros, sino que la propia población toma su decisión mayoritariamente, y en democracia, aunque se gane con un voto, eso ya tiene que ser respetado como tal. También respeto a las minorías, por supuesto, pero en este caso, la victoria del 59% del sí, que se conserve el Yasuní, que se deje bajo el suelo, en este caso el subsuelo, es una victoria contundente y un mensaje muy claro a la población ecuatoriana. Entonces, debe entenderse como un mandato de la población, del soberano, como se dice, que es el pueblo, y ese mandato debe ser acatado obligatoriamente por el gobierno ecuatoriano y las empresas, en este caso Petroecuador. ¿Cómo van las operaciones petroleras en el oriente, abogado Fajardo? Lo de Chevron Texaco ha sido calificado por el propio gobierno ecuatoriano, por el Estado ecuatoriano, por una sucesión de gobiernos y organismos como una de las más grandes tragedias medioambientales que se ha dado en el mundo, no solamente en Ecuador, pero sin embargo hay una gigantesca batalla jurídica sobre estos temas para compensar a Ecuador por los daños que sufrió, que aún no termina. ¿Cómo está este tema de el juicio Chevron Texaco? ¿En qué instancias o con qué derivas aún continúa? Y sobre todo, ¿ha servido de algo para que se mejore esto que llaman explotación responsable en el ámbito del petróleo, en el ámbito de la minería responsable, las personas que defienden el extractivismo y que tienen una posición de lenidad en el caso del gobierno de Guillermo Lasso sobre estos temas? Uy, qué pregunta con respuesta larga que me plantea. Verá, el caso Chevron es un caso de los más emblemáticos del mundo, porque el daño causado por Chevron empezó hace 55 años atrás y continúan los efectos vigentes hasta la actualidad. Hoy tenemos la tasa de cáncer más alta del país, está aquí en Orellana y Sucumbíos justamente.
Si usted revisa la geografía económica del país, entre los cantones más pobres del Ecuador están los cantones de Naguará, Susufindi, Sachi y el Coca, donde se extrae petróleo por 55 años. Entonces el petróleo para esta zona no es desarrollo, es destrucción, es contaminación, es muerte, ¿sí? El caso Chevron aquí fue ganado completamente en el país. Y hay una sentencia definitiva de la Corte Constitucional. Pero por otro lado, de forma paralela, hay un arbitraje de Chevron contra el Estado ecuatoriano. Eso hay que también aclararlo. El caso nuestro es nosotros contra Chevron Corporation o Chevron Texaco. En ese caso nuestro, el Estado no es parte. Pero hay otro caso, digo, que el Estado, que Chevron plantea contra el Estado. En ese arbitraje nosotros no somos parte. Entonces son dos casos distintos. Sin embargo, en ese arbitraje pretenden obligar al Estado ecuatoriano que se inmiscuya, que se entrometa en un caso del cual él no es parte, que es el caso nuestro. Y ahí le ordenan, una ley dice que el Estado anule la sentencia del caso Chevron Aguarius, en nuestro caso. Eso es imposible hacerlo, porque sería una intromisión del Ejecutivo en la función judicial, que el Estado impida que ejecutemos la sentencia fuera del país, y luego también dicen que el Estado ecuatoriano, y ojo país, esto es importante, que el Estado tiene que pagarle a Chevron las costas judiciales y el daño moral que le han causado a los pueblos indígenas y campesinos en estos más de 25 años de litigio en contra de Chevron. Esa cuantía aún no está determinada y el Estado pudo defenderse plenamente, pero siéndole muy sincero, y aquí yo insisto, jamás he sido afiliado a un partido político, jamás, y creo que nunca lo seré tampoco, ¿sí? Pero en los últimos 6 años, el gobierno de Ecuador se puso del lado de Chevron, se puso un compadrazgo con Chevron, compartían la mesa con Chevron, y todo lo que fue el gobierno, en ese caso la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, el ex procurador Íñigo Salvador y el actual, abogaron siempre por Chevron, y perdieron todos esos casos en las cortes holandesas, principalmente en arbitraje, perdieron todos esos casos. Y hoy resulta que el Estado posiblemente tenga que pagarle a Chevron una suma superior a $2.000 millones por este caso. Y eso es por negligencia absoluta de la defensa técnica del Estado, en este caso, la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, ¿sí? Y con eso pretenden tratar de impedir que nosotros podamos ejecutar nuestra sentencia en otras jurisdicciones. Como UDAP, seguimos luchando y aquí sí exhortamos al gobierno ecuatoriano, a cualquiera de los dos que gane en el balotaje final, pero que tenga una decisión seria y responsable con el país. No puede el país seguir siendo entregado a empresas transnacionales, y en este caso a Chevron, y es más, no se puede pagarle a Chevron una millonaria suma de dinero por daño moral cuando ellos destruyeron la vida de los pueblos indígenas y campesinos acá, ¿sí? Entonces eso es grave, hay que estar atentos para ver cómo reaccionamos y cómo actuamos para impedir que el Estado sea víctima una vez más de estos crímenes corporativos, en este caso crimen económico por parte de Chevron. La otra cosa que usted me preguntaba es ¿cómo se opera actualmente? Mire, aquí tenemos varios casos más. Yo tengo al menos 20 casos contra Petroecuador y otras empresas por derrames de petróleo, por el caso Mecheros, por ejemplo. El caso Mecheros es súper importante y es bueno que el país lo conozca. ¿Sabe usted que el Estado importa gas? O sea, compra gas a otros países y esa inversión, entre comillas, o ese gasto, es de más o menos $700 millones por año comprando gas. Y aquí en los mecheros de la Amazonía, en Orellana y Sucumbíos, se quema, creemos, el doble del gas que requiere todo el país. Es decir, que si aprovechan ese gas que se quema en los mecheros, tendríamos por lo menos $800 millones, ¿sí? Y claro, hay una sentencia constitucional también de 9 niñas que plantearon un caso contra el Estado para que el Estado aproveche ese gas. Las niñas, con nuestro patrocinio, ganamos esa acción, ganamos esa causa. Pero otra vez, Santos Alvite se niega a cumplir con la sentencia. Se niegan a aprovechar el gas de los mecheros. Si saben que queman dinero, que ellos reconocen que queman dinero, que hay empresas interesadas en invertir para aprovechar ese gas, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Sencillamente porque se están beneficiando a quienes importan el gas y saben ellos que en el momento que aprovechen ese gas de los mecheros, se cae el negocio de los importadores. Entonces, para no dañar su negocio, que habría que investigar quiénes son parte de ese negocio, prefieren seguir destruyendo la Amazonía con ese gas. Nosotros aquí decíamos en la campaña,
Si aprovechan el gas de los mecheros, tendrán mucho más dinero que sacando el crudo del Yasuní. Entonces no hay para qué sacarlo del Yasuní. Aprovechen el gas, aprovechen el dinero que están quemando en los mecheros en la actualidad. ¿Por cuántos años? ¿Desde cuándo está usted, abogado Fajardo, en este litigio relacionado con Chevron Texaco? Mire, empezamos el 3 de noviembre de 1993. Este año cumpliremos 30 años de esta batalla. Y vamos por el tiempo que sea necesario, pero hemos dicho, no vamos a claudicar. No vamos a claudicar. Lucharemos hasta el último día de nuestras vidas para lograr que haya justicia y reparación en nuestra Amazonía ecuatoriana. Yo quisiera preguntarle en esto, ¿cómo ve usted esto de el poder del capital, el poder del dinero en cuanto a cómo se mueven las cosas en estos mundos de la explotación petrolera, de la explotación minera? El denominado lobbying o el cabildeo de los sectores privados interesados de las cámaras con los gobiernos, el tráfico de influencias. Luis Corral, un activista que se debe conocerlo, el día de ayer nos hablaba del poder del capital, cómo ha jugado en la consulta que se hizo en la capital de la República sobre el Chocó andino. Y por otra parte, en la contraparte, la presidenta de la Cámara de la Minería, María Eulalia Silva, nos decía lo mismo, pero desde el otro sector. Decía que prácticamente el sector de la minería había estado indefenso y que no pudo vender, en el sentido de comunicación, adecuadamente su defensa de la explotación minera. ¿Cuál es su experiencia al respecto de este tema? Mire, aquí una cuestión importante. Yo lo he dicho en varios foros a nivel del mundo. Infortunadamente, el planeta y los países no son gobernados por nuestros gobiernos. Son las empresas transnacionales, son los lobistas de esas empresas quienes gobiernan el mundo. Y infortunadamente, si uno va, le pide una cita al presidente de la República, muy rara vez te la va a dar. Pero cualquier empresa pide una cita y la tienen enseguida. O sea, ellos comparten la mesa con los gobiernos, no solo en Ecuador, en cualquier parte del mundo. Y si uno va a los organismos regionales o supranacionales, encuentra la misma realidad. Por ejemplo, fíjese usted, el Parlamento Europeo, que Europa supuestamente es un continente que cuida el ambiente, que hay mejores reglas de juego y todo lo demás. Pero el Parlamento Europeo tiene un promedio más o menos, redondeando, 900 eurodiputados. Pero en el Parlamento Europeo diariamente circulan más de 25.000 lobistas, la mayoría absoluta de empresas mineras, petroleras, telefónicas y otras, es decir, de transnacionales. Entonces son esas empresas, esos lobistas, los que terminan al final imponiendo las reglas de juego para sus intereses. Note usted, por ejemplo, en el mundo hay reglas de juego para juzgar a los gobiernos, a las personas, pero no hay una sola corte de justicia en el mundo, no hay solo un solo instrumento jurídico en el mundo que permita juzgar a una empresa transnacional cuando comete crímenes, como el caso de Chevron en Ecuador, por ejemplo. No hay dónde. Ellos, cuando hay una cosa de estas, amenazan, por ejemplo, con arbitrajes de los estados. Y los estados terminan siendo víctimas de los arbitrajes, pagan millones de dólares, en el caso de Ecuador ha sido un caso real, más de 2.000 millones en los últimos años de arbitrajes a empresas. Pero dígame, ¿dónde puede un estado demandar a una empresa transnacional cuando comete crímenes contra su comunidad o su pueblo? En ninguna parte. Entonces las empresas hacen las reglas, hacen las normas, protegen su capital, someten a los gobiernos para que creen reglas y leyes que les proteja a ellos, a sus inversionistas, pero jamás proteger la naturaleza, la vida o los pueblos. Claro, usted nos acaba de recordar ese capítulo de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, quien fue destituida del Parlamento sospechosa de haber recibido dinero de Qatar para influir en las decisiones de esta institución. Es decir, que Ecuador, con lo pequeño que es en el mundo, con la importancia muy relativa que tiene, tampoco se ve exento de este tipo de influencias. Efectivamente, Ecuador como tal no está al margen de esto. Las empresas son las que ponen las reglas de juego, las que a veces incluso financian campañas de gobiernos, de legisladores, de parlamentarios o asambleístas, en este caso nuestro, para tener una voz, una representación directamente en esos espacios de poder. Entonces, eso es gravísimo. Y va mucho más allá. Fíjese usted cada año en la cumbre de cambio climático, las COPs, supuestamente para la cuestión ambiental del mundo. Pero preguntémonos, ¿quiénes financian las cumbres de cambio climáticos o las COP, que se llaman? Las empresas petroleras, las empresas mineras.
Entonces, si esas empresas que contaminan el mundo financian esas cumbres climáticas, ¿qué esperamos de ellas? Sí, de todo es una farsa en el mundo, y el mundo está gobernado por las empresas transnacionales y por ese capital transnacional básicamente. Bien, para culminar, ¿cómo ha visto usted el comportamiento de los últimos gobiernos? Y aquí recordamos a Fernando Villavicencio. Nos ha dicho usted que no es afiliado a ningún partido ni movimiento político. En consecuencia, no le estamos haciendo una pregunta a un político. Tampoco nuestras motivaciones son políticas. Fernando Villavicencio se ha cruzado como un eje, sin embargo, en toda la actividad política en las últimas semanas en Ecuador, tras los lamentables sucesos que todos conocemos. Pero él es autor de muchas publicaciones relacionadas con el manejo del petróleo ecuatoriano. Inició con esa publicación del de Discreto Encanto de la Revolución Ciudadana del año 2010, inicios del gobierno del presidente Correa, y ha hecho muchísimas denuncias sobre el manejo petrolero aquí en Ecuador. La pregunta va en este sentido: ¿cómo ha visto usted la actuación de Fernando Villavicencio, un referente para el periodismo ecuatoriano, una fuente muy importante de información, conjuntamente con Cristian Zurita, que en el caso de Fernando Villavicencio se esfuma, se desvanece? Y sobre todo, ¿cómo ve usted el futuro de estos proyectos de explotación de la naturaleza, tanto en el área petrolera como en el área minera? Que no podemos, por supuesto, estar per se en contra de que se explote la naturaleza, pero se lo tiene que hacer de una manera responsable y, sobre todo, no únicamente favoreciendo los intereses del gran capital, también en una actuación responsable con el tiempo, tomando en consideración en todas estas gigantescas cifras que se manejan, que se dice que va a perder Ecuador, también los costos de reparación ambiental que quedarán para las próximas generaciones. Sí, empiezo por lo último, esta reparación ambiental. Solamente en un informe del Ministerio del Ambiente el año anterior, se dan cuenta que en el área petrolera tenemos más de 4.700 llamados por ellos pasivos ambientales, que no son pasivos. Pasivo es algo que está inactivo. Acá están activos, siguen contaminando el agua, el suelo, los cultivos, la vida de la gente. Entonces, 4.700, entre comillas, pasivos ambientales reportados y que los conoce el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que no han sido reparados. Y son una mayoría de empresas privadas, más de 1.100 son de Texaco, por ejemplo. Y esos, al final, ¿a quién le tocaría repararlo? Si no lo hacen las empresas, lo haría el Estado con recursos nuestros. Y eso es gravísimo, ¿no? Que se le quite dinero a la salud, a la educación, a la vialidad, a la seguridad, para reparar un daño que causó una empresa privada que se lucró del país, llevó el dinero y dejó destruyendo acá parte de la Amazonía ecuatoriana. En la minería hay otra cantidad de más de 3.000 pasivos ambientales, entre comillas. Lo de Fernando es una cuestión que yo sí de verdad exhorto y creo que deberíamos hacer fuerza común en todo el país para que se investigue ese y todos los crímenes que pasan en el país. No es posible, no es justo que como país, como población, nos quedemos también impávidos, callados frente a esos crímenes, posiblemente en muchos casos de Estado, ¿sí? Y que no digamos nada. Deberíamos todos exigir investigaciones transparentes, claras, de tal forma que sepamos de dónde vienen esas órdenes para que se cometan esos crímenes. Lo de Fernando deja unas enormes dudas. Y para mí, lo digo así, como abogado libre, independiente, aquí tiene muchísimo que ver la Policía Nacional con la forma como se dieron los hechos como tal. Estaba bajo su responsabilidad. Cuando uno tiene custodia policial, ¿sí? Está en manos de la seguridad, está en manos de la policía en este caso. Y fue la policía que de sus manos lo asesina. Y además la forma en que consideran, yo sí digo aquí, es para mí, hasta que no me demuestren lo contrario, esto es un crimen de Estado. Sí, para mí. Pero más que eso, las motivaciones también. O sea, las investigaciones de Fernando eran muy profundas, era un periodista de investigación, ¿sí? Que llevaba con muchos datos ese tipo de realidades, desde cosas que nos hacía ver muchos elementos importantes. Y claro, si no se investigan esas cosas y quedan en impunidad, yo me pregunto quién más en el futuro va a atreverse a hacer periodismo de investigación. Si esto sientan precedentes negativos que amenazan a la población y que evidentemente van a ir cortando voces o eliminando voces para que nadie diga
la realidad de lo que pasa en el país y cómo a veces empresas, gobiernos se lucran con el dolor de la gente. Entonces es importante una investigación. Yo sí exhorto a todo el país, hagamos fuerza común y exijamos una investigación profunda. En este caso, el alcalde de Manta, por ejemplo, también, y otros actores políticos y cualquier persona que haya sido fallecida, se ha investigado para que no quede ni un solo caso en la impunidad. Bien, le agradecemos, abogado Fajardo, por habernos acompañado. Gracias también a ustedes. Excelente día. Declaraciones del abogado Pablo Fajardo. Él fue el principal defensor de los intereses de Ecuador en este gigantesco caso de contaminación del oriente ecuatoriano contra las poderosas compañías petroleras Chevron, Texaco, caso que aún no ha concluido después de 30 años. Son las 7:50 PM.